Hola de nuevo, vamos a seguir con los vídeos referidos a la notificación de incendio en función de las condiciones meteorológicas dentro del curso de operaciones e intervenciones en incendios forestales por emergencias meteorológicas. En este vídeo me voy a referir a los incendios convectivos, que quizás sean los más complejos, pues porque la convección no es algo sensible al ser humano. Se refiere a la capacidad que tiene la atmósfera de ascender desde su parte más cercana al suelo hacia capas superiores, fundamentalmente en Extremadura, por la propia convección que genera el recalentamiento superficial durante el verano. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar los incendios convectivos? Bueno, pues lo primero de todo, evidentemente, es que vamos a tener un perfil atmosférico que favorece esa convección, ese ascenso de las masas de aire de forma vertical. ¿Cómo vamos a ver esto? Pues lo vamos a ver reflejado en la columna convectiva. La columna convectiva va a desarrollarse fundamentalmente de forma vertical, aunque puede tener cierta inercia en función de las condiciones generales del viento. El viento generalmente va a ser un viento suave, que no va a romper esa capacidad de absorción de la columna convectiva. Cuando existen vientos potentes es muy difícil que se den situaciones convectivas, es imposible en caso de vientos fuertes. Pero vamos a ver cómo puede haber unos términos intermedios que son complicados a la hora de gestionar los incendios forestales. Existe esa propia dimensión o ese propio desarrollo de la columna convectiva, va a hacer que genere como una especie de baja presión, de torbellino, que va a modificar las condiciones meteorológicas de alrededor del incendio. Va a tener una absorción muy grande, con lo cual va a atraer el viento o las masas de aire hacia esa columna convectiva. Va a hacer como una especie de aspiradora. Eso va a llenar de aire más fresco y más rico en oxígeno, que además va a potenciar esa combustión del propio incendio. Con esta situación, pues existe un aumento en la velocidad de propagación y la intensidad. Esa velocidad de propagación o esa propagación del incendio no va a ser más por la proyección de pavesa en la parte frontal del incendio, en el frente principal, aunque también pueden darse en los flancos, y van a ir generando focos secundarios que van a su vez a realimentar ese frente, esa cabeza del propio incendio. Dentro del curso vais a tener un vídeo del compañero Raúl Quiles de Valencia, de la Comunidad de la Generalitat Valenciana, donde explica muy bien esas circunstancias en base a unas imágenes de los incendios de Andilla y de Corte de Pallars, que ya vimos en algunos de los vídeos anteriores. Además vamos a encontrar un comportamiento errático, en función también del resto de los factores que se encuentran en la cantidad de combustible y demás. Pero pueden ser relativamente comunes vientos contrarios a la dirección general, y aparición de torbellinos, de fuego, que si las condiciones son potentes, pues se pueden dar con cierta facilidad. Aquí tenemos una serie de imágenes que me pareció interesante poner. La primera que quiero analizar es esta de aquí, de la acumulación de combustible. Porque es cierto que aunque tengamos un potencial convectivo potente, si no hay
una gran acumulación de combustible que le dé potencia al incendio, es difícil que se generen esas grandes columnas convectivas que generen esa columna que pueda modificar incluso las condiciones meteorológicas de alrededor. Con lo cual es fundamental que aparezca esa acumulación de combustible. En la parte derecha tiene que existir un potencial convectivo. Este es incendio de cañaveral, aunque en un principio el incendio a priori podría parecer un incendio de orográfico, de pendiente. Vemos cómo el desarrollo de la columna convectiva, cuando las condiciones eran favorables, pues es muy potente, y de hecho, bueno, generó bastantes focos secundarios, algunos de gran dimensión. En hilo a eso, podemos ver este incendio de Moratalla en Murcia en 2012, cómo la propagación se hace en base a la generación de focos secundarios por la proyección de pavesas por delante del frente, incluso, como os he comentado antes, en los flancos. La proyección de pavesas se produce en un flanco, mientras la dirección del incendio es otra. Y pues, son tan potentes estas columnas convectivas que es fácil verlas desde gran altura, en este caso desde el satélite MODIS, a más de 700 kilómetros de altura. Esta punta blanca que veis aquí es la generación de un pequeño cumulonimbo o pirocúmulo o cúmulo flamagenitus, que lo denominan ahora, que es una nube generada por la propia columna convectiva. Ese será el vídeo que os he comentado de Raúl Quiles, que lo vais a poder ver es un enlace de YouTube, ¿vale? Y ahora os quiero mostrar este que denota el comportamiento errático que pueden llegar a tener estos incendios. A ver si se carga bien. Como podéis observar, se generan condiciones muy erráticas con esos torbellinos que pueden ser, bueno, parecido a lo que se genera con las tolvaneras, pero claro, con mucha más energía que le aporta el propio calor del incendio. Si os dais cuenta, son varios los focos secundarios. El incendio está un poco acelerado, ¿vale? Para que diese tiempo a verlo entero, sin gastar mucho tiempo del curso. Pero veis cómo los focos secundarios tienen una dirección, el torbellino lleva otra, la rapidez con la que se ha propagado el incendio por esa ladera. Es muy interesante este vídeo. Parece que se estaba medio apagando solo, pero de repente, con esas condiciones que existen, pues se generan nuevos torbellinos. Sería muy interesante, lo que pasa es que en el vídeo no se ve, haber visto la columna convectiva completa y cómo se genera esa rotación, bueno, pues a esa gran borrasca, gran baja presión que se genera. Se aprecia parcialmente que existe efectivamente esa rotación, pero hubiese sido muy interesante ver la columna en su plenitud, digamos, completa. Evidentemente, caminos de esa dimensión para un incendio de este tipo es prácticamente nada. ¿Veis? Otro foco secundario que se genera. Y cómo rápidamente esos focos secundarios serán absorbidos por el frente principal.
Bueno, es una de las características de estos incendios convectivos. Es verdad que ese tipo de comportamientos tan extremos solo se dan en incendios donde esa convección es muy potente. Eso era un vídeo del incendio de Urdes 2003, donde bueno, las condiciones eran francamente malas, se le unía bueno, un combustible abundante y bueno, las consecuencias fueron pues, que se quemaron más de 10.000 hectáreas. Bien, ¿cómo somos capaces de saber cuándo hay un potencial convectivo? Bueno, pues para esto existen este tipo de gráficos, son de 2 páginas web diferentes, que son bastante complejos de interpretar, pero que voy a intentar que se vea en unos vídeos que he capturado. Veis cómo bueno, la burbuja en una parte inestable, que es esta parte de aquí, con convección, pero cuando se produce, aquí lo exagera mucho, un cambio de tendencia de la línea que marca la temperatura, como asciende a lo largo de la altura, bueno, pues el incendio se para ahí, o la columna convectiva se para, porque ya no tiene más potencial convectivo. Este tipo de situaciones son las que se producen generalmente en Extremadura. Pues el 90-95% de las situaciones convectivas durante el verano en Extremadura son de este tipo. Mucho calentamiento en superficie, el aire cálido pesa menos y hasta que se normaliza, digamos, esa temperatura, pues esa masa de aire pegada al suelo tiende a ascender y serán incendios, bueno, pues como este tipo. Este es un incendio si quiero recordar, en Abadía, que tiene, bueno, pues esta tipología. Más adelante vamos a ver otro tipo. Y luego está este tipo de situaciones más raras, bastante más raras en Extremadura, pero no extrañas tampoco, que son las situaciones cuando la capa, digamos, alta tiene una convección húmeda, es decir, esta línea verde, que es el punto de rocío, y la línea de temperatura se unen y se producen incendios como este de Llutxent en la Comunidad Valenciana. Ya os comento que esto es difícil que suceda aquí. Bueno, las dos gráficas corresponden cada una a su incendio, y la diferencia es cómo se comporta a partir de este punto el incendio aquí o el potencial convectivo, y cómo se comporta aquí. No voy a entrar en más porque creo que no es objeto de este curso entrar en más profundidad de este tema. Si alguno tiene dudas, en la medida de que yo pueda le responderé por el foro. Vale, pistas también más sencillas de interpretar. Pues tenemos los propios mapas, nos dan este tipo de pistas. Cuando tenemos esa isobar aislada en el centro de la península, quiere decir que tenemos una borrasca térmica. La borrasca térmica no es más que una baja presión forzada por el calentamiento de la superficie. El aire se calienta mucho en las zonas continentales, como puede ser la península ibérica, que tiene pues es una masa muy compacta y que además está rodeada por núcleos montañosos o cordilleras montañosas. Entonces se genera como una especie de calentamiento que favorece que esa masa de aire cada vez pese menos y se genere una baja presión de carácter térmico. No tiene por qué generar ni siquiera tormentas ni nada, salvo que haya inestabilidad en altura. Fundamental en el mapa de 850 hectopascales, cuando esta línea que vemos aquí, que marca los 20 grados, que se puede ver aquí, está sobre la península, es totalmente común que se genere esa convección en las capas bajas, como hemos visto en el incendio de Abadía. Y luego tenemos este gráfico de aquí, que lo vimos en el apartado de meteorología general para, bueno, intentar averiguar un poco
estabilidad o la fiabilidad de la predicción, bueno, pues aquí hay dos cosas. Lo primero, que en verano es muy fácil que todas las líneas converjan incluso en 6, 7, 8 días fácilmente, porque es una situación fácil de predecir y bueno, es muy raro que haya divergencia entre las líneas en esos 5, 6, 7, 8 primeros días. Pero aquí lo interesante para los incendios convectivos es esta línea de sierra que vemos aquí. Esto se trata de la representación gráfica a lo largo de los días de este mapa de aquí. Entonces, lo primero que vemos es que la temperatura, que es este eje de aquí, está por encima de los 20 grados, con lo cual cumple lo que os he comentado en este mapa de aquí. Pero este diente de sierra sucede porque normalmente este tipo de datos a 850, que es unos 1500, 1600 metros de altura, se utilizan porque son ajenos a las condiciones de superficie, es decir, las modificaciones del relieve y demás. Pero es tan potente el calentamiento que tiene que esa masa que asciende, porque pierde peso al ser una masa muy caliente, pesa menos, se empieza a notar en alturas superiores, por ejemplo a estos 1600. Entonces este diente de sierra no viene más que a representar el día donde la temperatura es más alta por esa corriente ascendente de temperatura de superficie, de la masa de aire caliente de la superficie, y cuando ese aporte energético del sol se va y se normaliza la temperatura. Te voy a poner el puntero porque si no igual no estáis viendo ni nada. Estas partes más bajas se refieren a la noche, cuando ya se normaliza sin ese recalentamiento superficial. Entonces, cuando tengamos este tipo de dientes de sierra, clarísimo indicador de que hay potencial convectivo en las capas bajas. Por ejemplo, como podemos ver aquí. Este es el incendio de Alcuéscar de 2019, y aquí hay dos cosas muy interesantes. Lo primero que vemos es que la columna tiende a ascender hasta que llega a un tope, una columna convectiva muy potente. La generación de focos secundarios en este incendio era brutal, pero es muy importante esta deriva que tiene la columna. Había un viento más o menos general de sur, muy flojito, que no interfería en la capacidad de succión de la columna convectiva por ese potencial convectivo, pero sí que dirigía, sí que tenía esa deriva en la columna, que es muy peligrosa, porque cuando es una columna tiene esta deriva, lo normal es que todas esas pavesas que absorbe hojas de hojarasca de jara, de encina, de alcornoque, de lo que sea, pues tienden a proyectar de esta forma. Entonces, cuando hay esta deriva de la columna, la generación de focos secundarios es es a más distancia que cuando la columna es totalmente vertical. Bueno, como vemos, la situación que se daba aquí era clara. Os dije que con la más 20 en la península, y vemos cómo existe esa dinámica que os he enseñado antes. Esta parte de aquí siempre va con las líneas de las adiabáticas secas, que son estas, ¿vale? Los nombres no los tenéis que aprender, simplemente saberlo, que si veis algún gráfico de este tipo, cuando esta adiabática, cuando la temperatura va cerca de esta línea, es que hay potencial convectivo. Cuando se separa, hay potencial convectivo si se dan otra serie de condicionantes que son más complejos de entender. Y luego, siempre que haya cercanía entre la curva de punto de rocío y la temperatura, a ver si soy capaz, sucede que aparecen, es fácil que aparezcan nubosidades. En este caso son nubosidades de evolución, pero con la base de la nube, porque era un ambiente muy seco, demasiado alto, entonces tenía poca capacidad de ascender. Pero hay otra serie de cuestiones más simples a la hora de entender
que tenemos un potencial convectivo. Lo primero y muy fácil de interpretar es cuando vemos que los buitres empiezan a rotar y ascienden muy rápidamente, porque los buitres no hacen otra cosa que aprovechar esas corrientes térmicas ascendentes que se producen por el calentamiento superficial. Entonces, si vemos que los buitres ascienden rápidamente, ya tenemos una pista de que tenemos potencial convectivo. Si aparece la calima, procedente del norte de África, pues es evidente que tenemos una situación cálida y esos días que tenemos como muy calimosos, que están como que se ven, tienen muy poca visibilidad, el potencial convectivo está asegurado. Luego, cuando veamos este tipo de nubes de desarrollo, aunque no terminen generando en tormenta, simplemente que aparezcan estos cúmulos, estos son cúmulos congenitus, siempre que aparezcan este tipo de nubes está asegurado esa presencia de potencial convectivo. Y ojo cuando la base de estas nubes sean muy altas y tengan esas descargas de lluvia que se llaman virgas, que no llegan al suelo, que pueden llegar a generar incluso ciertos vientos generados por la propia caída de esa virga, y que difícilmente van a mojar el suelo. Y luego, cuando hace mucho calor, sobre todo fundamentalmente en zonas llanas, se generan estas tolvaneras, que también es un indicativo claro de potencial convectivo en la atmósfera. Vamos con ejemplos. Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho. A mí no me tocó este incendio, pero recuerdo esta situación meteorológica perfectamente, porque proveníamos de una ola de calor muy potente, pero sin embargo vemos como hay una vaguada bastante marcada en base, digamos, a esta dana potente que hay en el centro de Europa. Dana es depresión aislada a niveles altos, que es cuando hay inestabilidad en altura, pero no tiene reflejo en una borrasca en superficie. Lo habréis escuchado muchas veces en el telediario, porque bueno, cuando se producen esas lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana, Murcia y demás, bueno, pues es por culpa generalmente de una dana. Bueno, pues aquí se combinaban un poco varias variables importantes. Lo primero es que, si os dais cuenta aquí, este incendio fue el 6 de agosto, el 12 de agosto, entonces en datos que yo he recopilado de la estación meteorológica del Redarex de Madroñera, vemos como desde un mes anterior las condiciones de temperatura prácticamente superaban siempre los 30 grados y muchos días sobre los 35 y superando los mismos. Y la humedad relativa mínima podéis observar cómo siempre estuvo en datos muy bajos. ¿Qué significa esto? Que la vegetación tenía una acumulación de estrés bastante importante. Luego, por otro lado, si nos damos cuenta aquí, tenemos ese potencial convectivo en las capas bajas, que también lo podemos ver aquí en el mapa de 850 hectopascales. Y tenemos aquí también esta vaguada tan potente que nos iba a garantizar que el viento iba a ser bastante potente. Lo metemos todo en la batidora y nos sale un incendio de estas características. Es una zona con muchísimo combustible en las Villuercas. Cogió un incendio en una ladera orientada a la dirección del viento y genera una columna convectiva bastante potente, pero además con una inercia de la columna, una deriva de la columna muy marcado también, con lo cual los focos secundarios eran a bastante distancia. Este es un incendio muy curioso, porque bueno, si a mí me dicen que va a haber un incendio convectivo en Torremocha ese día, pues yo no me lo hubiese creído. Y es verdad que, bueno, el potencial convectivo era muy importante, pero en unas capas bastante bajas. Esto
no va mucho más arriba de unos 2000 metros. Pero era un día de ola de calor bastante potente y como veis la columna convectiva hasta que llega a esa zona donde ya no hay inestabilidad, bueno, pues tiene tintes de prometer. ¿Y qué pasa este día? Bueno, vemos como las condiciones del mapa de 850 hectopascales ya no eran más de 20 grados a 1600 metros, sino que era más de 25. Y luego, bueno, pues vemos ese característico diente de sierra del gráfico del ensamble de 850. Consecuencia, bueno, pues esa zona que tenía, bueno, bastante combustible y muy seco, sobre todo muy seco, pues empieza a comportarse como un incendio convectivo en capas bajas, pero con tintes convectivos, con una generación de focos secundarios que, si os dais cuenta, digamos que evolucionan muy rápidamente, hasta el punto de que, bueno, tapan todos los medios de extinción, estaban desde el río Salor hacia el sur. Sin embargo, una generación de un foco secundario al norte del río Salor, bueno, pues en pocos minutos genera este foco secundario con esa evolución tan rápida. Otro ejemplo claro, bueno, pues este es muy parecido a los que se pueden dar en Urdes, digamos unos combustibles y un relieve parecido a Urdes, pero este es en Segura de la Sierra, en Jaén. Vemos como el incendio enseguida tiene tintes convectivos, el perfil es el que hemos hablado ya. Aquí, bueno, esto se lo envié a un amigo rápidamente desde el móvil, ¿vale? Y lo que hice fue una raya rápida para decirle dónde estaba el límite de la convección, que era en torno a unos 3.000, 3.500 metros. Y luego este es un vídeo muy interesante de un incendio en California, no es de estos super incendios de California, es un incendio, bueno, pues muy parecido al que se podría dar aquí, siempre con las escalas de California, que son mucho mayores que aquí. A ver si se ve, porque es un vídeo de YouTube, a ver si soy capaz de verlo. Bueno, pues aquí quiero mostrar varias cosas. Lo primero, decir que lo potente del incendio no estaba en lo que se ve, sino estaba como detrás. Por eso esta parte de aquí empieza a girar y a ser absorbida por la parte de atrás. Y luego también quiero que nos fijemos aquí. Esta parte ya está quemada, pero lo interesante de esto es cómo absorbe esta columna convectiva, y aquí la columna, digamos, el resto de humo que queda de la zona quemada es rápidamente absorbida para acá, en dirección contraria de esta columna. Digamos que se pliegan estos dos flancos, se pliegan hacia la parte más activa que está detrás de la columna. Fijaros aquí qué capacidad tiene de absorber tanto este giro como el que hay detrás de todo. Es verdad que está animado, como lo vais a poder ver vosotros en internet, ponéis incendio Oroville o timelapse Oroville, vais a poder ver las horas a las que se sucede este. Entonces esto es un periodo bastante corto, y daros cuenta cómo se merienda el cerrete ese en un rato. Es muy interesante de ver, pues eso, ese comportamiento de los incendios convectivos. Bueno, la cámara más o menos estaría por aquí, y nosotros lo que hemos estado viendo es esta parte de aquí, ¿vale? Y lo más potente que se veía ahí era esta parte de aquí atrás, y esta era la zona quemada que estaba absorbiendo la columna. Bueno, las circunstancias, salvando las distancias, porque el paisaje y la distribución es diferente, pero el potencial convectivo es parecido al que nos encontramos por aquí.
Este es un incendio muy interesante, creo que esto ya lo hemos visto en la parte del relieve, pero remarcar que existe ese potencial convectivo extra, digamos, en la zona de convergencia de alta montaña, donde esos vientos ascendentes de ladera convergen en laderas contrarias. Y bueno, este vídeo ya lo vimos, pero no era lo que yo quería enseñaros. Este vídeo fuera. Pues quería enseñaros esto que ya lo vimos en el apartado del relieve, pero quiero hacer inciso. Esto es muy común en momentos, digamos, de mucho calor en cualquier montaña con cierta con cierto tamaño. Aquí se da mucho, por ejemplo, en la asociación de Lavera, Gredos, Valle del Jerte, Sierra Candelario, Ambroz, es muy común, muy común. Y por mi parte, bueno, esta es todo en lo referido a los incendios convectivos. Tenéis el foro si tenéis alguna duda, porque entiendo que este apartado es bastante más complejo, pero me podéis preguntar cualquier cuestión. Ya solo queda un vídeo, el siguiente vídeo va a ser muy interesante porque vamos a ver esos factores de cambio que nos permiten o nos obligan a estar alerta por el bien de nuestra seguridad, pero también nos dan pistas sobre qué momento es el idóneo a la hora de tener esa oportunidad de terminar de machacar el incendio. Pues hasta el próximo vídeo, bueno, no me oís y hasta pronto.